Joven, ya somos cuatro, creo que me están escuchando. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día tenemos la clase de Ciencia y Ambiente. Entonces, vamos a continuar, nos estamos quedando un poquito con el reino animalia, ¿no? Ya hemos empezado con el reino animalia y ya les dije cuáles son los criterios de taxonomía. Primero los tejidos, luego las capas embrionarias, luego era la presencia de celoma, y finalmente si ese orificio que se forma en el embrión se convertía primero en boca o primero en ano, ¿no es cierto? Si se convertía en boca le llamábamos protostomados y se convertía en ano, como en los vertebrados, en los celomados, perdón, como en los cordados, como en los vertebrados, serían deuterostomados, ¿no? Deuterostomados. Eh, y luego, ya una vez que hemos hecho los criterios de taxonomía, empezamos a hablar de cada una de de los filos, de los 9 filos. Le dije que eran 9 filos, comenzando por los poríferos, que son las esponjas de mar. Luego se pasó a los nidarios, que son las medusas. Eso no lo hemos terminado, vamos a terminarlo ahora. Y vamos a tratar de hacer ahora también platelmintos, que son los gusanos planos. Luego ya venían los neumátodos, que son los gusanos cilíndricos. Luego son los anélidos, que son los cilíndricos, los gusanos cilíndricos, pero con anillos, ¿tá? Con separación vertical por metamería. Luego los moluscos, que son los que tienen una protección, como los pulpos, los calamares, pero también protección dura puede tener, como los caracoles. Luego los artrópodos, que son aquellos animales que están formados por partes separadas, unidas por articulaciones, como las arañas, las hormigas. Eh, los camarones, por ejemplo, son artrópodos. Luego vienen los equinodermos y finalmente los vertebrados, que son probablemente la especie que más nos interesa, ¿no? Que son los que más contacto tienen con nosotros. Entre los cordados o vertebrados también se clasifican en géneros, ¿no? Y ahí tenemos a los primeros las aves, luego los peces, luego los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Fíjense, los mamíferos. Y dentro de los mamíferos estamos nosotros, ¿no? O sea, esa es toda la taxonomía de los animales. Entonces habíamos empezado por los poríferos. Les había dicho que los poríferos son animales que no tienen tejidos, son parazoarios, porque no tienen tejidos, son células independientes que están organizadas y que cada célula hace su alimentación, digestión, respiración, célula por célula. O sea, no es un organismo como tal, porque no es un tejido donde todas las células forman un sistema para juntas absorber el oxígeno, o juntas alimentarse, o juntas expulsar, excretar lo que ya no les sirve, sino que cada célula hace su propia función. Como no tiene un tejido, no van a tener órganos, por supuesto. Y les mostré más o menos cómo un porífero tiene una forma circular, ¿no? Es casi como un tubo, una forma circular. Eh, Todas las paredes están cubiertas de poros, por eso es que se llaman poríferos, por lo que pasa el agua, ¿no? Pasa el agua hacia la cavidad interna. La cavidad interna es un hueco, ¿no? Imagínense una taza, las paredes con huecos, y al interior es un hueco, ¿no? El esponjocele, que termina en una boca, como un filo de una taza, que se llama el ósculo. Entonces el agua pasa por ahí, las células absorben el microplancton, el alimento que necesitan, el oxígeno, lo absorben cada célula, y luego arrojan lo que no necesitan, lo que excretan. Todo eso, el esponjocele, termina, le dije, en una boca. ¿No? Imagínense una taza, un hueco, y la boca de la taza, y por ahí sale el agua, ¿no? O sea, entra por acá el poro y sale el agua, entra por el poro y sale. Pero cuando entra,
se queda pues los alimentos que necesitan. Es por eso que decimos que son animales, porque son animales que no tienen movimiento, se quedan fijos en un sustrato, puede ser en una piedra, puede ser en el fondo marino, puede ser sobre las algas, ¿no? Las esponjas están fijos. Y podríamos decir plantas, porque si no tienen tejido, no tienen órganos y no tienen movimiento, plantas, pero le dije que no eran plantas porque eran heterótrofos, se alimentaban de otro organismo, de microplancton, por ejemplo, son algas microscópicas o son pequeños moluscos microscópicos, ultramicroscópicos, de eso se alimentan. O sea, si se alimentan de otro organismo, quiere decir que son animales. ¿Es cierto? Es cierto que son los animales más simples que existen, las esponjas de mar. Primeramente son los más antiguos, se calcula en 500 millones de años la presencia de esponjas sobre la tierra, ¿no? En el mar. 500 millones de años, y son los animales más longevos. Una esponja puede durar miles de años, una sola esponja, vivir miles de años, son los más longevos de todos los animales que existen, y los más antiguos, ¿no? La vida comienza aparentemente a partir de digamos, los animales comienzan a partir de las esponjas, porque la vida comienza primero como bacterias, que luego se convierten en protistas, los protistas se juntan y forman un organismo que es la esponja, ¿cierto? Y de ahí sale el resto de la evolución hasta nosotros, pero el animal más antiguo que existe es la esponja marina. Bueno, entonces, voilà, son animales que se reproducen por fragmentación, o sea, un pedazo se fragmenta, se corta, se separa del cuerpo y de ahí ese pedazo sale otra nueva esponja, o por gemación, que es, les dije, la pared sale como un chupito, ese chupito crece, se cae y sale otra nueva esponja, o también tienen reproducción sexual. Las esponjas son hermafroditas, o sea, que producen células o cigotos que le llaman, o gametos, más bien gametos masculinos y gametos femeninos, como tienen espermatozoide y óvulo al mismo tiempo. Entonces, expulsan algunas células, las células, eso es importante, las células de las esponjas se llaman coanocitos. Entonces, los coanocitos expulsan gametos masculinos al espongocele y con el agua sale a través del ósculo al mar. Y en el mar se encuentran con gametos femeninos, con óvulos que han sido arrojados por otra esponja, se fecundan. En ese momento tienen una vida con movimiento. ¿Ah? En ese momento. Una vez, cuando sean fecundados, el gameto masculino y el gameto femenino, se forma pues un pequeño ser que tiene movimiento, hasta que se fija en una piedra, se desarrolla como una esponja y ya se vuelve sesible, o sea, ya no se mueve más. ¿De acuerdo? Voilà. ¿Qué importancia tienen las esponjas? Tienen una utilización industrial, ¿no? Ahora mucho menos por la aparición de tantos productos artificiales, pero por ejemplo, antes, yo me recuerdo todavía, ustedes probablemente algunos han visto, y ahora es un artículo de lujo y caro, ¿no? A veces por mi trabajo me toca ir a hoteles 5 estrellas, y en esos hoteles 5 estrellas te ponen esponjas, pero para baño, pero no son las esponjas artificiales, esas que tienen Scotch Brite encima y por abajo amarillo para lavar, ¿no? No, son realmente unas bolas, así unas esponjas un poco secas y que te sirve para bañarte, por ejemplo. Antes era común bañarse con esponja y no existía la esponja artificial, entonces eran esponjas marinas. Ahora todavía, como le digo, es un artículo de lujo la esponja marina, pero algunos todavía siguen conservando. Entonces, por ejemplo, tienen esa utilización como producto de baño, las esponjas marinas, pero también se usan, por ejemplo, como fertilizante. Se chanca, se hace un polvo y se combina con la tierra fértil y es un buen fertilizante, la esponja marina también. Entonces tiene utilizaciones industriales. Voilà. Eso con lo que respecta a los poríferos que ya habíamos hecho. Después comenzamos a hacer en la clase pasada el segundo
del segundo de los filos, y era el filo, eh, los nidarios, el filo nidario, o celenterios también le llaman. La medusa, las anémonas, los corales, las malaguas, son medusas, esos pertenecen al filo nidario, ¿no es cierto? Entonces, a ver, habíamos comenzado, pero no lo habíamos terminado, vamos a terminarlo ahora y vamos a pasar de inmediato a Platel Mintos, a lo que el tiempo nos dé, porque quiero avanzar, si no lo hacemos en una parte de la segunda clase. Entonces, ojalá, a ver si me permite compartir, porque temprano no me estaba permitiendo compartir, no sé qué estaba pasando, a ver si me permite compartir, ahora sí. Voilà. Entonces, este sería el segundo filo. Yo sé que para ustedes es un poco complicado aprenderse todos estos nombres tan complicados, tan difíciles, y probablemente algunos se preguntan para qué no nos va a servir después. Bueno, les va a servir para los exámenes de admisión, porque muchas preguntas vienen sobre biología, les va a servir como cultura general, y si alguien quiere hacer pues carrera dentro de las ciencias biológicas, anatómicas, como la medicina, la enfermería, odontología, alguien quiere ser obstetra, etcétera, etcétera, los cursos de biología son de mucha importancia en esa formación. Ahora, entonces los nidarios o celenterios, ¿ah? Les dije que son, a ver, entonces les dije que son diblásticos, diblásticos, acuérdense qué cosa es diblásticos, dos capas embrionarias, ¿de acuerdo? Son los únicos diblásticos, porque a partir de los platilmientos para arriba ya son triblásticos, tienen tres capas. Los nidarios solo tienen dos capas, una capa externa que se llama ectodermo y una capa interna que se llama endodermo. En el caso de los nidarios se le llama a la capa externa epidermis y a la capa interna dermis gástrica, porque cubre el sistema digestivo. Se le conoce como celenterios también, porque es casi como una bolsa, así, ¿no? Es como una bolsa. Realmente es una bolsa que guarda un sistema digestivo, una boca y un sistema digestivo, y las paredes, nada más. Tiene un sistema digestivo que es incompleto, pero casi todo el animal está formado por un gran sistema digestivo con una boca y tentáculos alrededor de la boca. Por eso es que se llama celenterios. Enterios quiere decir intestino. Cuando tú estás mal del estómago y vas al médico, te dicen tienes una enterocolitis, viene de enterio, que quiere decir intestino, y cele quiere decir boca, boca del intestino, más o menos, sería, por eso es que también se le llama celenterios. O nidarios, nidarios porque las células que lo conforman se llaman nidocitos. Los nidocitos son unas células que tienen la capacidad de producir una toxina que va a inmovilizar a sus presas o a sus atacantes. Esa es la gran característica de los nidarios. Alrededor de la boca tienen esas células, nidocitos, que van a arrojar una toxina, algo como esto, creo que le dije, voilà. Este es un nidocito, acá está, un nidocito. Entonces miren cómo, eso ya se les había mostrado, creo. Pero bueno, igual, este es un nidocito, ¿no es cierto? Entonces, mire, estos nidocitos, estas células, tienen como unos pelitos. Este de acá es un pelito, ¿no? Este pelito que está... Entonces tienen pelitos, 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 que tienen una fuerte sensibilidad nerviosa. Cuando algo pasa, se acerca, lo toca, ese nidocito, ese pelito, va de inmediato al interior, tienen como una malla, ¿ven? Es un filamento que está enrollado, está enrollado. Cuando el nidocito toca algo, esto se desenrolla y ¡boom! Se suelta así como un látigo, miren. Y al momento de soltarlo, van a botar esa toxina que les dije que puede penetrar y que puede inmovilizar al depredador, o sea, alguien que lo está atacando, o cuando ellos quieren alimentarse a su presa, lo inmoviliza y pues luego se lo comen con la boca, ¿no es cierto? Con la inmensa boca que tienen. Disculpen.
Entonces ellos liberan ese filamento y a través de ese filamento esa toxina. ¿Ah? En animales pequeños le puede servir para cazarlo. En organismos más grandes como nosotros, por ejemplo, cuando entramos a la playa, al mar, y nos acercamos a una medusa, pasa ese fenómeno, ¿no? La medusa con sus pelitos siente nuestra presencia, se desenrolla ese filamento, esa barba, y lanza la toxina. Bueno, nosotros somos demasiado grandes para la capacidad de toxina que están enviando, entonces lo que nos va a producir es picor, escozor, nos va a hacer una mancha roja. No sé si alguno de ustedes han tenido esa mala experiencia con las malaguas, es feo, porque todo el día estás ahí que te pica, que te arde. Tienes que echarte arena, tienes que echarte agua, hay otros que dicen orina para que te pase. ¿De acuerdo? Esa es la capacidad que tienen, o esa es la característica de los nidarios. Tienen esas células que se llaman nidocitos, de donde sale el nombre, ¿no? Nidarios, nidocitos, que producen una toxina que son capaces de penetrar al predador para defenderse o a la presa cuando ellos van a atacar. ¿Es cierto? Esa es la gran característica de estos nidarios, de ahí el nombre de nidarios, porque las células se llaman nidocitos, como lo ven acá, ¿no? Nidocito la célula. Ahora, entonces, estos animales se encuentran en tres formas diferentes, ¿ah? O hay tres tipos de estos animales. Eh, Uno de ellos se llama el pólipo, que es este de acá, el pólipo. El pólipo es un animal sésil. ¿Qué quiere decir sésil? Está fijado por una especie de disco, se fija a la piedra, al coral y no se mueve. Solamente los tentáculos están que se mueven ahí. Deben de haber visto ustedes imágenes de una anémona. ¿Ah? La anémona es un ejemplo bueno, por ejemplo, esta es una anémona, ¿no? Esta es una anémona, ¿ves? Está fija y solamente lo que se ve es la gran boca, es la boca, y los tentáculos y los nidositos alrededor de los tentáculos. Cuando pasa por aquí un animal, los nidositos lo atrapan o lo inmovilizan con su toxina y luego se lo consumen, ¿no? A ver, por acá creo que tenía otra foto de una anémona clásica. Bueno, esta es una anémona clásica, ¿no es cierto? Esta de acá. ¿Ah? Esta es una anémona clásica. Entonces, cuando está en este estado, se llama pólipo. ¿Ah? O los corales también. Este es un coral, miren. Ahí están en el estado pólipo. Pólipo quiere decir fijo, sésil, no se mueve. ¿Ah? Se fija, como ven en la anémona, está fijada acá a la piedra, ¿ah? Está fijada a la piedra por un disco, y ahí pasa toda su vida, ¿no? Se alimenta cuando algo pasa, y ellos, el nidocito, lanzan la toxina y se la consumen. Entonces, esa es la forma pólipo. Hay una segunda forma que es la forma medusa. En la forma pólipo, disculpen que avance así, porque en la forma pólipo, miren, ¿ah? Este es el cuerpo, acá están las dos capas que le dije, el ectodermo y el endodermo, ¿ah? Las dos capas, y entre ellos tienen una capa que se llama mesóglea, que es una gelatina, pero poco importa. Pero si están, ven, están con la boca dirigidas hacia arriba, miren, ahí está la boca y sus tentáculos. Ese es el pólipo. La otra forma es la forma medusa. En la forma medusa tiene forma de campana, como ven ahí. ¿Ah? Y los tentáculos caen alrededor de la boca. La boca no es tan grande como el pólipo. Miren, esta es la boca y continúa directo con un sistema digestivo. ¿Es cierto? Entonces, tentáculos, boca, y estos también tienen nidocitos alrededor de la boca y en los tentáculos, ¿ah? Que producen esa toxina. Estos tienen movimiento. El pólipo es sésil, quiere decir que se queda pegado a una piedra. Las medusas no, están en movimiento, como las malaguas, ¿no es cierto? Están moviéndose en la corriente del agua, se desplazan. Las medusas a través de sus tentáculos se van movilizando. Y hay unas que están entre las dos, que tienen un momento cuando se reproducen, tienen fase medusa, pero una vez que se fijan en una piedra, ya pasan a ser una fase pólipo, o sea, tienen ambas. Y esos son las hidras, por ejemplo. ¿Ah?
A ver si tengo una foto de una hidra, creo que por acá les puse. Voilà, esta es una hidra. Acá está la hidra en fase medusa, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Tiene sus tentáculos que la hacen desplazarse, pero luego se fija en una piedra. Deben de haber visto ustedes imágenes, unas piedras y como unos papiros que se están moviendo en el fondo del mar. Esas son las hidras. Ahí ya están en su periodo pólipo. O sea, estos dos, el coral y la anémona, tienen solamente fase pólipo. Medusa, la medusa tiene fase, esta es la medusa, va a tener fase medusa nada más, está siempre en movimiento, y la tercera, las hidros, ¿ah? Van a tener ambas fases, las dos fases. En una parte de su vida son medusa y en otra parte de su vida tienen fase pólipo. ¿De acuerdo? Entonces, si regresamos, vamos a decir que estos animales se presentan en tres formas. Pólipo, que son sésiles, no se mueven, están fijos a una piedra. Medusas, que están en movimiento. Y hidros, las hidras, que tienen tienen ambas formas, ¿no? Que tienen ambas formas. Ahora, no son realmente, no tienen órganos, como son diplásticos, pero en cada una de sus capas, tanto el ectodermo como el endodermo, tienen fibras nerviosas, ¿ah? Que reaccionan rápido. Por ejemplo, son las fibras nerviosas las que captan que alguien está pasando y lanzan la señal para que tiren para que las otras células tiren las toxinas, ¿no? Entonces tienen células nerviosas, tienen células o fibras circulatorias y tienen un sistema digestivo eh, 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 no completo. ¿Ah? Pero la respiración se hace a través de la difusión del oxígeno entre las células y el agua. A través de las células el oxígeno pasa a las células y sirve para la vida del animal. ¿Ah? Igual la excreción o la expulsión de gases, igual también se hace a través de las células. ¿Ah? No tienen un sistema digestivo, no tienen pulmones para respirar, ¿no? Les dije, está dividido en tres clases. La clase hidrozoo, la clase sifozoo, ¿ah? Y la clase antozoo. ¿Ah? La clase antozoo, primero, ¿ah? Es la que tiene solamente el estadio de pólipo. O sea, siempre son sésiles, no se mueven, como las anémonas, por ejemplo. ¿Ah? Siempre se encuentran pegados a una piedra y una gran boca, como la que están viendo ustedes en la foto, una gran boca rodeada de tentáculos. Ejemplo de esta, ya les dije, las anémonas, ¿no es cierto? Entonces, esa es los antozoo, la clase antozoo. ¿Ah? La otra es la sifozoo, que les dije, de la clásica forma de campana, ¿ah? Las bocas y los tentáculos cuelgan y tienen movimiento. A diferencia de las antozoo, que son pólipos, que son fijas, las sifozoo tienen movimiento, porque solamente tienen el estadio medusa. ¿De acuerdo? Pueden ir desde 2 centímetros hasta 2 metros. Hay unas medusas reales que son gigantes. A estas medusas pertenecen pues las malaguas, que vemos bastante en nuestras playas. Y la tercera clase son las hidrozoa. Las hidrozoa son aquellas que tienen ambos estadios. Pólipos, o sea, sésiles fijos en una parte de su vida y medusa en otra parte de su vida. ¿Ah? Voilà. Entonces, estas son las tres clases: hidrozoo, esifozoo y antozoo. ¿Ah? Ahí también explicado. La hidrozoo presentan fase pólipo y fase medusa. La esifozoo
solamente posee o predomina la fase medusa y la antozoo se presenta solamente como fase pólipo. ¿Ah? Hidrozoo, esifozoo y antozoo. Y estos son los ejemplos, dije, ¿no? Este es un hidrozoo, se llama hidra, este es un animal que se llama hidra, pertenece al grupo de las hidrozoo, porque les dije, ahí está en fase medusa, pero luego se va a fijar y va a pasar ya a la fase pólipo. Esta es una medusa, ¿ah? Pertenece al grupo de los esifozoo, ¿ah? Y estas tres son las anthrozoo, estas dos, las que no tienen ningún tipo de movimiento, las que son sésiles. O sea, movimiento autónomo, no se desplazan, pero sus tentáculos están permanentemente moviéndose. ¿Ah? Tenemos la anémona y los corales. O sea, los corales es un animal. ¿Ah? Muchas veces creemos que el coral es una planta, el coral es un animal. Ya saben que el coral es un nidario, ¿ah? Es un nidario del tipo antozoo, igual que las anémonas, son del mismo grupo. Y las malaguas es un nidario o celenterio del tipo Sifozoo, medusa, y las hidras es un nidario de tipo hidrozoo. ¿Ah? Hidrozoo, antozoo, sifozoo. Eso está, hay que aprender un poquito. ¿Ah? Hidrozoo, esifozoo y antozoo, los tres tipos. Hidrozoo tienen ambos estadios, medusa y pólipo. Eh, Esifozoo predomina la fase medusa y antozoo predomina la fase pólipo. ¿Ah? Pólipo sésil, que no se mueve. Medusa, que está en movimiento autónomo. Ahora, entonces, eso con lo que respecta a los nidarios. Con eso terminamos lo que era el nidario, ¿no es cierto? Luego pasamos a siguiente, al siguiente filo um, del reino animalia, que es el filio platelmintos o gusanos planos, también se le conoce, ¿eh? Gusanos planos. Tenemos una ficha, si no me equivoco, es la 1 de septiembre. Voilà, es esta la ficha que corresponde. Ah, ¿está compartiendo? Sí. Es esta la ficha que corresponde. A ver, permiso, voy a salir de esta primero para poder dejar de compartir. ¿Qué pasó? Había dejado de compartir y sigue compartiendo igual. Compartir pantalla. Entonces, esta es la ficha. Qué raro. Bueno, esta es la ficha, ¿ya? La ficha que corresponde a los Filum platelmintos o gusanos planos. ¿Ah? Esa la tienen ustedes. Entonces esta es la ficha que hay que pegar. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a comenzar a revisar un poquito. Entonces para eso también les había preparado una PowerPoint. ¿Qué es esto? Voilà. Entonces, este es el Filum platelmintos. Mire que dentro del reino animal hay tres filios, mientras que hay un filio nada más que corresponde a los cordados, cuando los cordados vamos desde el pericotito hasta el ser humano. ¿Ah? Sin embargo, hay tres filos para los gusanos, tres filos. Uno, platelmintos, plato, plano, ¿ah? Un plato, de ahí viene el nombre. Platelmintos para los gusanos planos. Otro filo, que son los nemátodos, como neumáticos, cilíndricos, redondos. Nemátodos, que son gusanos cilíndricos, como los oxiuros. ¿Ah? Y uno tercero para los gusanos, que van a ser los anélidos. ¿Ah? Los anélidos también son gusanos cilíndricos, pero que tienen anillos, ¿no? Tienen líneas transversales, anillos, las lombrices de tierra, por ejemplo. Las lombrices de tierra pertenecen al grupo anélido. Entonces, hay tres filos que corresponden a los gusanos. El primero de los filos es el filo platelminto. ¿Ah?
que también se le conoce como gusano plano. ¿Ah? Son un filo eumetazoo o metazoo. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que yo les decía. Miren miren el significado, la definición de gusanos que encuentro yo en un diccionario especializado. Dicen, son un filo de eumetazoo triblasticosos celomados. ¿Se dan cuenta? Parece chino, pero ya no. Ustedes tienen que ir dándose cuenta de qué se trata. Cuando dicen son un filo de eumatozoo o metazoo, quiere decir que tienen tejidos. ¿De acuerdo? Porque los que no tenían tejidos eran parazoarios, y los que tienen tejidos, metazoario, eumetazoo o metazoo, como quieran. ¿De acuerdo? O sea, es un filo de eumetazoo, quiere decir que tienen tejidos. Triblasticosa, mira lo que ponen, triblasticosa. ¿Qué quiere decir triblástico? Ya saben ustedes, que tienen tres capas embrionarias. ¿Ah? Los nidarios eran diblásticos, los platelmintos, a partir de los platelmintos ya son triblásticos, tres capas. Celomados, ¿ah? Celomados quiere decir que tienen celoma. Y ya les dije que el celoma es una cavidad donde se forman los órganos. Pero los platelmintos realmente no son celomados, ¿no? Los platelmintos son acelomados. Los nemátodos son pseudocelomados y a partir de ahí ya serían celomados. Entonces acá esto lo he sacado creo de, bueno, no sé de qué diccionario, pero no es celomados, realmente son acelomados los platelmintos, acá hay que corregir. Es un filo de eumetazoo triblásticos. Ah, no, perdón, no es eso, es la, es la escritura que está mal, porque es eumetazoo triblásticos acelomados. Esta va acá adelante, acelomados, voy a corregirlo, ¿ya? Es un filo de eumetazoo triblásticos acelomados, ahora sí, acelomados. ¿Ah? Dicen con un órgano excretor llamado protonefidios. Realmente lo que quiere decir son que los platelmintos no van a tener ano, no tienen ano, sino tienen un órgano excretor, es un sistema digestivo incompleto, ¿de acuerdo? Que termina en una célula que van a expulsar las excreciones. Eso no es tan importante para nosotros más importante es que es metazoo, que tiene tejidos, que es triblástico, que tiene tres capas, y que es acelomado, que no tiene celoma, por lo tanto no tiene órganos. Pueden ser de vida libre, porque pueden estar en el agua, a veces están en el agua de los ríos, en el agua del mar, incluso en las zonas húmedas terrestres, contamos esos gusanos planos, pero algunos o la gran mayoría son parásitos, como la tenia, por ejemplo. La tenia es parásito, vive al interior del sistema digestivo de algunos mamíferos, incluido el hombre, ¿no? La tenia. Entonces, algunos son de vida libre y otros son parásitos. Van a estar divididos en tres clases: céstodos, tremátodos y turbelarios. Céstodos, tremátodos y turbelarios. Son cosas, bastantes nombres a tratar de aprender, pero sobre todo leyendo, más que aprender, reconocer, ¿no? Si alguna vez lo encuentran en una pregunta, ya lo van a saber. Es difícil que le pregunten cuáles son la clasificación de los gusanos planos, pero si alguna vez ustedes están leyendo y dice, sí, fue atacado o se enfermó por la presencia de un céstodo, ¿qué cosa es un céstodo? Era un gusano plano, ¿de acuerdo? Entonces, voilà. Tienen tres clases, esos son los céstodos. ¿Ah? Son animales planos, como ustedes ven, que se pegan al organismo, se pegan a los intestinos con una especie de chupón, ¿ah? Como una especie de chupón. Tienen una reproducción, es interesante su reproducción. ¿Ah? Miren cómo se reproducen por fragmentación, cortan en dos, y luego cada parte forma la parte que le falta. Esto de arriba, que es digamos la cabeza, va a formar la cola, y esta parte que era cola luego forma la nueva cabeza. ¿De acuerdo? Ese es su tipo de reproducción. Jóvenes, vamos a quedarnos aquí en la próxima clase para no cortar la clase porque es difícil cuando se corta para entender.
Nos quedamos ahí y en la clase de 10:30 avanzamos un poco esto para terminarlo. Algo quería decirles. Por favor, si bien es cierto, en el curso de literatura no les voy a pasar, leyendo en clases, se supone que ya tienen que ustedes haber leído. Mañana, en la clase, en la clase de Zoom, tenemos una práctica, ¿no?, calificada sobre el resumen de la primera parte, el resumen de la obra de El Quijote de la Mancha. Entonces, mañana tenemos una práctica, son 10 preguntas sobre una parte del autor, la vida del autor, la obra y el resumen. Mañana la tendremos, así que vayan leyendo, por favor. Y dentro de 2 semanas tenemos otra práctica calificada que van a dar la nota de literatura, porque literatura no tiene examen, son las dos prácticas calificadas. Una de ellas va a ser mañana sobre la obra, el autor y el resumen, y la otra, entre 2 semanas, será sobre el capítulo primero que les he dado. Así que tienen que ir leyendo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos, jóvenes, en la clase de las 10:30. Gracias por su atención. Cuídese, profesor. Ya, listo.